La Razón Plus presenta La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Con ustedes, Rubén Atahuichi y Antonio Dalense. Estamos en contacto con el ministro Rubén Alejandro Méndez Estrada. Él es ministro de Medio Ambiente y Agua. El contexto. El viernes, en un operativo gigante, no hubo antecedentes de este operativo previos, el Ministerio Público, la Policía, las Fuerzas de Inteligencia, el Ministerio de Gobierno, desarrollan un mega operativo en el río Madre de Dios para destruir dragas, equipos de minería y detener a 57 personas que se ocupaban de la explotación ilegal del oro. Y ahora el gobierno piensa que tiene que desarrollar un plan. De esto vamos a hablar con el ministro Méndez. Buen día, ministro. Le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Ministro, hay actividades ilegales después de esta otra destruida en el Madre de Dios. Hay explotación del oro, por ejemplo, en el norte de La Paz, en Mapiri y otras zonas. ¿Cuál es la situación de esas operaciones mineras? Si nos puede contar como contexto para lo que vamos a hablar más adelante. Sí, siempre en el ámbito de cuidar los factores ambientales como ministerio, el tema agua, el tema tierra, el tema de biodiversidad, el tema de contaminación de los ríos y los cursos, el agua, además el tema de la vida de las personas y los animales. En ese marco nosotros vamos haciendo inspecciones y monitoreos a las cooperativas o empresas mineras que están legalmente inscritas. Nosotros legalmente inscritas reconocemos que tienen licencias ambientales y además que tienen derechos otorgados por minería a través de la AJAM, ¿no? Es más, solamente aclarar que en el río Madre de Dios existen minería legal, no solamente ilegal. Nosotros hemos emitido aproximadamente 11 licencias ambientales a 11 cooperativas, que nosotros permanentemente desde el Ministerio hacemos monitoreo y control lo que estipula su manifiesto ambiental. En su manifiesto ambiental indica de que tienen que usar un aparato de motos de torta en la concentración de mineral del oro, y también indican cómo se va a disponer sus colas, ¿no? Los desechos de la concentración, las trazas de mercurio. Se dispone también cómo tienen que señalizar si hay, digamos, algún depósito de algún mercurio ya sucio. Ahí se estipula técnicamente que hay que hacer fosas con geomembranas, disponer, sellar, digamos, estos lugares para que el mercurio no se esparza en los ríos y en las aguas y en el suelo, etc. Hay normativa, inclusive la ley, el reglamento ambiental para la actividad minera de la ley de 1333 ya estipula esto, ya dice en el artículo 27, dice uso de las de torta para concentración de oro, y especifica. Además, su manifiesto ambiental también dice, usen este instrumento para que sea una minería más limpia, saludable al medio ambiente. Pero eso controlamos y están cumpliendo al pie de la letra esas cooperativas legalmente inscritas. Sin embargo, aguas más arriba, donde hay un área que está inmovilizada por Comibol, se ha descubierto minería, que están trabajando minería ilegal, donde no tienen licencia ambiental, no tienen derecho minero, y están usando el mercurio indiscriminadamente, sin ningún control, contaminando el medio ambiente y atentando contra la vida y contra la salud de la población, fundamentalmente de los pueblos indígenas. Es por eso que se hizo la intervención, pero siempre en el marco de la ley. La ley 535 de minería y metalurgia, en su artículo 4, ya define esta actividad, define de la explotación ilegal y autoriza prácticamente a través de sus artículos decomisar las maquinarias, las herramientas, destruir, además llamar de auxilio a la fuerza pública y presentar a los infractores al Ministerio Público para sus respectivas acciones judiciales. Ya estipula esto, entonces solamente estaría cumpliendo con la normativa, con la ley.
Sin embargo, sabemos también, tenemos conocimiento y están llegando las denuncias de que también en otros ríos, en otras cuencas, estaría habiendo minería ilegal. Nosotros vamos a intensificar como Ministerio de Medio Ambiente, verificando si tienen licencias, si tienen derechos, y si necesitamos supervisarles, fiscalizarles, si ya tienen licencias y son ilegales, nosotros informaremos oportunamente al Ministerio de Minería y a los que tienen que tomar acciones al respecto. Nosotros no otorgamos derechos mineros a nadie, solamente otorgamos licencia ambiental cuando todo está en regla, cuando todo está en norma, cuando no están atentando contra el agua fundamentalmente para consumo humano, como hace 2 días, o hace una semana, en el tema de Jampaturi para Aguas para La Paz, nosotros tenemos que anular con minería un contrato minero porque era potencialmente contaminador a las represas de Jampaturi. Están en ese proceso y así como el Ministerio de Medio Ambiente, siempre cuidando de la vida de las personas, de la biodiversidad del medio ambiente, vamos a seguir con nuestra labor de seguir investigando dónde más hay minería ilegal. Ministro, nos decía que usted nos decía que hay 11 cooperativas mineras que trabajan en el Madre de Dios, tienen licencia ambiental, trabajan bajo normas. ¿Cuántas cooperativas han sido anuladas con estas operaciones del pasado viernes? Había una cooperativa que trabajaba de manera ilegal. Esta cooperativa, a través de las familias y de los trabajadores que estaban fuera, ha iniciado protestas en Ribera Alta. No tengo ese dato cuántas cooperativas han intervenido, pero creo que no eran cooperativas legalmente, eran personas que se han asentado con sus barcazas y estaban explotando ilegalmente sin ninguna autorización del Ministerio de Minería a través de la CAM. No tenía cuántas personas ni cuántas cooperativas, pero había actividad minera ahí arriba y había bastantes barcazas. Porque nosotros, como damos la licencia ambiental, inclusive nosotros inscribimos el nombre de la barcaza, el nombre del dueño de la barcaza, y constantemente notificamos. Justamente ese día mis técnicos estaban verificando a la cooperativa, estaban en ese momento en la minería Cachuelita, en la concesión Cachuelita, y también en la cooperativa Tiburón. Hay varias, donde estaban revisando papeles, conocemos que cada cooperativa tiene bastantes balsitas, bastantes barcazas con nombre y apellido, y definitivamente también registradas. Pero de los demás que no conocemos cuántas había actividad minera arriba, y sabíamos que estaban usando mercurio ilegalmente y además artesanalmente sin ninguna responsabilidad ambiental. Se ha pasado esa información correspondiente al Ministerio de Minería y ellos han tomado las acciones correspondientes en la intervención. Estamos ya en contacto con Rolando Quisbert, él es director de la Unidad de Acción Comunitaria y Gestión Solidaria del Ministerio de la Presidencia. Con él vamos a hablar de un tema que nos viene muy a colación de la razón en la memoria de ayer, cuando se han cumplido 43 años del golpe de Estado de Luis García Meza. Hubo víctimas no solamente en la dictadura de García Meza, también hubo víctimas en la dictadura de Alberto Natucci Buch, hubo víctimas en la dictadura de Hugo Banzer Suárez, en la de René Barrientos, en varios hechos, desde 1964. Desde 1964. De esto nos va a hablar Rolando Quisbert, a quien le saludamos. Rolando, le saluda Rubén Atahuichi. ¿Cómo está? Director, este 25 de julio se van a cumplir los plazos para que las víctimas de las dictaduras de 1964 a 1982 puedan registrarse, ¿no?, en la oficina correspondiente para un eventual resarcimiento. Este hecho había comenzado el 9 de mayo, ¿no?, cuando el Ministerio de la Presidencia empezó a pagar el resarcimiento a las víctimas. Si nos puede contar de qué se trata esto para entrar en materia, director. Así es, en realidad, Rubén, entre el año 2008 hasta el 2012, el entonces presidente Evo Morales
realizó a través de una comisión especial que estaba conformada entre el Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Presidencia y el Ministerio de Salud, se realiza una revisión y se elabora una lista definitiva de beneficiarios de víctimas de las dictaduras entre 1964 y 1982, el año que recupera la democracia, ¿no? Y se establece una lista definitiva de 1.447 beneficiarios, entre hombres y mujeres, que fueron las personas que han sido víctimas de violencia política en este periodo del 64 al 82. Ese año, el año 2012, se empieza a pagar el 20% de un monto destinado a lo que se ha denominado el resarcimiento excepcional, ¿no? Una suerte de homenaje a las víctimas de violencia política. Ese mismo año se deja abierta la posibilidad de pagar del otro 80%, y el año pasado, el 25 de julio del año pasado, el presidente Luis Arce promulga la ley 1446, que establece básicamente el pago del 80% de este pago de resarcimiento excepcional a las víctimas de la dictadura. Y desde mayo de este año hemos estado pagando más o menos a 600 personas, a 600 beneficiarios, un poco más de 25 millones de bolivianos. Hasta final de año tenemos proyectado pagar otros 30 millones y la gestión 2024 terminar el 100% del pago al 100% de las víctimas de esta lista definitiva. Tenemos una fecha límite, Rubén, y esa es nuestra preocupación. El 25 de julio, como establece la ley 1446, se fija como plazo perentorio máximo para que las víctimas hagan sus solicitudes del pago del 20%. Existe 123 víctimas, beneficiarios directos o indirectos, que no han hecho sus solicitudes de pago de este 20% que está vigente desde el año 2012 y que fenece este 25 de julio. Esa es nuestra preocupación. Existe, reitero, 123 beneficiarios directos que no hicieron sus solicitudes de pago y esperemos que lo hagan, ¿no? Hasta este 25 de julio. Reitero, este resarcimiento es parte de una política integral de reparación de las víctimas de violencia política, y justamente lo decías, ayer 17 de julio se cumple 43 años, y el 4 y el 5 de agosto fueron la masacre del Centro Minero Caracoles en la provincia de Inquisibi, que además es un pasaje de la historia muy poco estudiado. Fue una masacre durísima a los trabajadores mineros de Caracoles y a las poblaciones civiles aledañas a este centro minero, por una de las dictaduras más crueles, más sangrientas, pero también más corruptas del país. Vamos a comenzar, amigos. Tenemos ya nuestras primeras entrevistas. Bueno, hace poquito nada más hemos vivido las fiestas Julias, el 16 de julio. La Paz ha festejado a lo grande como se lo merece, pero dentro de los regalos que se le dieron a La Paz, Rubén, AE Vivienda entregó 356 viviendas en el departamento, ¿sí? Como parte de los festejos. Vamos a hablar de esto con el director general ejecutivo de AE Vivienda, don Juan José Espejo Condori, a quien ya le damos la más cordial bienvenida. Juan José, ¿cómo está? Buen día. Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi, les saludamos. Sí, justamente que usted anunciaba, hemos estado juntamente con nuestro hermano presidente Luis Arce y nuestro Gilata David Choquehuanca haciéndole entregas protocolares de estas viviendas adecuadas, en el cual suman la cantidad de 356 con una inversión aproximada de 22.500 millones de bolivianos, en el cual se han beneficiado 2.246 personas dentro de lo que es estas 356 viviendas. Muy aparte de construir las viviendas, también nosotros generamos economía dentro de la activación económica, en el cual se ha podido hacer empleos directos 473 empleos indirectos 801. Como ven las imágenes, nosotros hemos estado con el hermano presidente, hemos entregado estas viviendas adecuadas o viviendas sociales a las personas que realmente necesitan. En este caso hemos estado en la ciudad de La Paz, en la zona El Pedregal,
Ahí ven las imágenes donde hemos entregado a esta señora que es madre soltera con 2 hijos. También hemos estado en la ciudad del Alto, en el distrito 7, en el municipio de la ciudad del Alto, donde también hemos entregado viviendas, donde nos hemos encontrado, vamos a ver en las imágenes, con un beneficiario que había sido un artista empírico que no salía a la luz, pero hemos dado la oportunidad de que este hermano pueda hacer y él pueda representar su arte dentro de los murales, dentro de la fachada de la vivienda, donde nos hemos llevado una linda sorpresa y el hermano presidente ha visto que realmente lo hacen con cariño estas viviendas. También hemos estado en el municipio de Puerto Mayor de Carabuco, donde también hemos entregado a estos hermanos del área rural, donde agradecidos por las viviendas y más aún se ha innovado con la cosecha de agua, ¿no? Es donde hemos podido, sabemos que estamos en el tiempo de cambio climático, donde nosotros ponemos un tanque de almacenamiento donde ahí hacen la cosecha de agua y lo pueden utilizar para poder hacer cualquier tipo de utilización en el cuanto de lavar, de lavar su ropita, de alguna situación donde pueda ayudar, ¿no? En eso también informar a todos los hermanos que dentro de la gestión, para esta gestión, tenemos 2.400 viviendas que están en etapa ya de gestión y algunos tiempos de socialización, en el cual se va a invertir 171 millones para el Departamento de La Paz. Entonces, la reactivación económica y lo que nos ha pedido nuestro hermano presidente es justamente llegar a las personas altamente vulnerables. Juan José. Un plus que hemos hecho, hermano Rubén, es justamente cambiar un poco la arquitectura y funcionalidad y sobre todo los acabados dentro de las viviendas. Soy de profesión arquitecto y nosotros hemos dado la línea porque nuestro hermano presidente nos ha dicho queremos viviendas no como antes, sino mejoradas, que utilicen de acuerdo al techo y puedan optimizar los recursos. Y es así pues que tenemos muchos nos han felicitado por las nuevas características que tienen estas viviendas con el mismo presupuesto que se tenía antes, solo que hemos mejorado y estamos utilizando y somos más estrictos en la verificación y cumplimiento de los términos de referencia y contando con materiales o con diseño de acuerdo también a la zona, de acuerdo al grado también de discapacidad o no discapacidad, haciendo una arquitectura totalmente universal. Y cuál es el lema que hemos dado y lo que es la recomendación es construir, diseñar y ejecutar y supervisar y fiscalizar como si fuera para nuestros seres más queridos. Entonces cada uno tiene que asumir ese compromiso y pues las viviendas sean totalmente funcionales, que sean totalmente adecuadas al sector y pues estamos nosotros optimizando y mejorando y se van a las imágenes, pueden visitar en la página de la agencia que es www.aivivienda.gov.bo donde pueden ver ahí, pueden participar las empresas que quieran construir y también visitar la página del Facebook donde ahí mostramos el avance y la calidad de estas viviendas que han cambiado un poco la forma de vivir y sobre todo la calidad de estos hermanos Rubén. ¿Cómo está, Juan José? Buen día, Antonio le saluda. Le iba a preguntar justo eso, que nos describe un poquito cuáles son las características de las viviendas que se han entregado, qué capacidad tienen, cuántos dormitorios, en fin, también las zonas en las que están ubicadas, los materiales que se usan. Cuéntenos también todo eso, por favor, Juan José. Sí, nosotros tenemos 3 tipologías de viviendas, ¿no? Las tipologías de un dormitorio, de 2 dormitorios y 3 dormitorios. Dependiendo mucho de la carga familiar, se hace un trabajo social y técnico donde hacen la revisión de estos, los beneficiarios. A partir de eso, se hace, están acompañados de todos los servicios, en este caso su sala comedor, su cocina, su baño y su lavandería. Entonces, nosotros en el área, en lo que se ha incorporado en la área urbana, es justamente en muchas departamentales en la área urbana no tenemos mucho espacio en terreno en el cual ya dejamos proyectado para un segundo nivel. Nosotros construimos el primer nivel y a futuro el beneficiario pueda tener un presupuesto, pueda construir un segundo piso. En la área rural, nosotros generamos la posibilidad de crecimiento horizontal. ¿Qué quiere decir? Que pueden adecuar una habitación más a futuro. Entonces dejamos la previsión para que ellos puedan continuar y ampliar, digamos, un dormitorio.
Todos estos requisitos o estas cualidades justamente que se ha planteado, ¿no? Como decía anteriormente, para el control de calidad nosotros exigimos una certificación de esos materiales, ya sea de la proveedora o de la entidad que nos da, garantizando que también sea 100% boliviano. Estamos apuntando también a lo que es a la adquisición y la compra o la empresa pueda adquirir productos bolivianos, ¿no? Tanto en ropa de trabajo, en material, donde también nos ayuda a reactivar la economía. Entonces, eso son lo que estamos planteando. Las dimensiones, vuelvo a repetir, dependen mucho de la carga familiar, del grado de vulnerabilidad. En este caso hemos hecho una vivienda de autoconstrucción. ¿Qué quiere decir? Que el beneficiario presenta su carpeta, se hace la evaluación legal del documento, ahorita voy a decir cuáles son los requisitos, y automáticamente se hace una visita al lugar y también se ve la carga familiar. Y vemos el grado de vulnerabilidad de la familia. En el caso, digamos, tenemos dos programas de vivienda. Un programa que es vivienda llave en mano y una vivienda que es llave en mano y autoconstrucción, y el otro es mejoramiento y ampliación. En este caso hemos utilizado la primera, que es autoconstrucción. La llave en mano va para las personas altamente vulnerables que no tengan ninguna condición, tengan su terreno, pero vivan en un grado de hacinamiento, y el otro de autoconstrucción, donde nosotros dotamos el material, vuelvo a repetir, y el asesoramiento técnico, y los hermanos son los que construyen la vivienda. Es una autoconstrucción. Y más aún, su contraparte es eso, dar la mano de obra o otro material, en el cual lo viven desde el cimiento, desde la excavación hasta el techado, cómo realmente es tener una vivienda y cómo es construir. Entonces se apropian, se adueñan de esa vivienda y lo sienten propios, se apoderan de esa vivienda. Estamos con Carl, a ver, vamos a pronunciar bien su nombre y si a ver nos ayuda también. Carlos Sommaruga, así se llama, ¿no? Así, Carlos Sommaruga. Carlos Sommaruga, él es presidente de Solidar Suiza, lo que antes era la Ayuda Obrera Suiza, ¿no? Viene a repasar seguramente los proyectos que tiene esta importante organización internacional. Bienvenido a La Paz, bienvenido a Bolivia, bienvenido a La Razón Radio, Carlos. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Lo hemos invitado para que nos cuente un poco sobre cómo ve a Bolivia y por qué hay necesidad de la cooperación de desarrollar algunos proyectos. Pero antes conoceremos pues a Carlos. ¿Quién es Carlos? Bueno, soy, vamos a decir, padre de familia que se comprometió mucho en la solidaridad internacional durante toda su vida y también por la justicia social en Suiza. Yo soy también parlamentario, así que estuve como abogado en la defensa de los inquilinos, que es la mayoría de la población suiza es inquilina. Soy presidente de la Asociación de los Inquilinos Suizos, o sea, de los sindicatos suizos, y al mismo tiempo, por la relación internacional, yo me impliqué bastante, comprometí bastante con las organizaciones de solidaridad internacional, de cooperación, primero en mi ciudad donde vivo, en Ginebra, y después a nivel nacional, y por eso que estoy hoy aquí en Bolivia como presidente de Solidar Suiza, y también muy feliz de poder mostrar un poco también cuál es el modo de funcionar de la política suiza, porque soy senador del Cantón de Ginebra en el Parlamento Federal. Otra vez bienvenido, Carlos. Entonces, explíquenos un poquito ahora, entonces, ¿qué es Solidar Suiza? Solidar Suiza es una organización de ayuda y de cooperación que tiene presencia en varios continentes, que tiene presencia en Sudamérica, en África, en Asia, pero también en Europa del Este, donde tenemos algunos proyectos. La Solidar Suiza tiene dos ejes importantes. Uno es un eje que es un eje de cooperación sobre temática de participación ciudadana, sobre el trabajo decente, que es uno de los objetivos del desarrollo sostenible de la ONU. Nosotros nos empeñamos, nos comprometimos en proyectos de integración al mercado, integración al empleo digno, es muy importante. El segundo eje es un eje que es un eje de ayuda humanitaria cuando hay catástrofes, y el tercer eje es un eje de trabajo en Suiza mismo,
No es solo de hacer cooperación internacional, pero también de hacer campaña de sensibilización para que las ciudadanas y ciudadanos suizos se den cuenta que tienen una responsabilidad, una corresponsabilidad en el mal desarrollo mundial o de la manera de fortalecer o no empresas multinacionales que son predadoras en el sur. ¿Qué presencia tienen en Bolivia, Carlos, y en qué proyectos exclusivamente trabajan? De repente áreas que les interese más. Cuéntenos eso también, por favor. Bueno, Solidar Suizas es una organización que existe desde 1936, lo dijo antes su colega, era la ayuda obrera en Suiza, ayuda obrera internacional. Empezamos a hacer proyectos de cooperación en 1950 y llegamos aquí en Bolivia en el 1986, primero bajo un acuerdo con la Cooperación Técnica Suiza, y después desde 1993 tenemos un convenio con el Estado boliviano, y desde ese momento trabajamos como la ayuda obrera suiza. Después el nombre cambió en Solidar directamente. Entonces yo estoy aquí por ese motivo. O sea que hay 30 años de Solidar que está presente en proyecto muy importante es la cuestión de la participación ciudadana. Nosotros estuvimos muy presentes en todo lo que fue la puesta en obra de la ley de la municipalización, donde se podía, en una dinámica interesante, hacer la participación ciudadana en relación con los municipios, un puente con los municipios, y donde se podía desarrollar temáticas como la cuestión primero del diálogo, pero también la cuestión del empleo digno, la cuestión de la lucha contra la violencia hecha a las mujeres, ese tipo de temas. Entonces son esos temas que han sensibilizado a la cooperación y ahora a Solidar. Entendemos que el país requiere de mucha atención en relación a estos problemas. ¿Cómo encuentra el país en relación a la violencia contra la mujer, a estas líneas de acción que está trabajando Solidaridad? Bueno, yo quiero decir en antemano que cuando yo tenía 19 años, viajé de Europa como a América del Sur. En el 1980-81 ya estaba una vez en Bolivia, en un país que a la época era muy agrícola, muy campesino, pero muy pobre a esa época. Yo tengo que decir que llego aquí más de 40 años después como presidente de Solidar y descubro un país profundamente urbanizado, un país que se empeñó mucho en esas últimas décadas en sacar la población de la extrema pobreza. Mismo si queda mucho que hacer y de la pobreza, y hay que decirlo, que hay un esfuerzo importante que se hizo en ese periodo. Pero me di cuenta que hay algunos elementos todavía que hay que participar al cambio. Una de esas problemáticas es naturalmente la violencia a la mujer, que vamos a decir, el cuadro machista que hay no solo en Bolivia, pero en otro país latinoamericano, es un problema si queremos la igualdad entre mujer y hombre, que son valores que están en nuestras constituciones, que sea boliviana o que sea la suiza. Si queremos que cada uno pueda vivir dignamente, es necesario comprometerse con eso. Y yo vi con Solidar y los proyectos de Solidar aquí en Bolivia, con las relaciones que se hizo también con las municipalidades, de esos programas de sensibilización de los derechos de la mujer y de la necesidad de luchar contra la violencia. Además, que no es un solo, vamos a decir, una dimensión para las personas mayores como yo, que de pronto vivían en esa cultura, pero es más bien también hoy se ve que donde con los jóvenes todavía hay ese problema, entonces hay que sensibilizar de modo muy, muy fuerte, y creo que está bien que Bolivia vaya en ese sentido. Estamos en contacto con Eric Ariñez, ¿así? Él es director nacional de la autoridad minera de la AHAM, ¿no? Con él vamos a hablar sobre
el control que existe respecto de la minería ilegal, la interdicción a la minería ilegal y también las autorizaciones que hay en el país a la minería legal, ¿no? ¿Qué te parece? Sí, todo esto ha surgido, amigos, a raíz de un operativo que se hizo el viernes, ¿no? Con 57 personas detenidas, en fin. Ya le vamos a dar la más cordial bienvenida. Entonces, Eric, ¿cómo está? Antonio D'Alense y Rubén Atahuichi, le saludamos. Buen día, bienvenido a La Razón. Cuéntenos cómo ha crecido, cómo ha aumentado, cuál es en este momento la situación de la actividad minera en esta región del país, en el norte, en el río Madre de Dios y concretamente la minería del oro. Con todo gusto, Antonio, ¿no? Sí, Antonio. Antonio, con todo gusto, pues, en el norte de La Paz, ¿no? Esto es tradicional, ¿no? Esto no es de ahora, es de hace muchos años atrás. Hay explotación minera, específicamente del oro por el norte de La Paz, ¿no? Estamos hablando de Mapiri, Tipuán, Iguanay, que se pues por el río Tuichi. Después vamos pasando ahí a Beni, Pando, en el Madre de Dios. Hay explotación, una minería legal, y también se ha podido verificar de que hay incursiones en la actividad minera ilegal. ¿Cuál es en este momento la más activa? ¿Sí? ¿Y cuál es la que más nos debería preocupar? Porque puede ser muy legal la minería, pero de repente la explotación es, no sé, pues desproporcionada, en fin. Ustedes tienen ese análisis. Cuéntenos, Eric. Claro, con todo gusto. O sea, pero por supuesto que es más la actividad minera legal, ¿no? Tenemos muchos actores productivos mineros que están realizando su actividad minera de manera legal, dentro del marco de la norma. Entonces ellos tienen muchos de ellos tienen derechos preconstituidos. Los derechos preconstituidos son aquellas concesiones que hubiesen obtenido antes de la Constitución Política del Estado, después de la Constitución Política del Estado, antes de la Ley 535, ¿no? Entonces, esos se constituyen en derechos preconstituidos. Estos derechos preconstituidos están sujetos a una adecuación a la actual norma, ¿no? Entonces estamos en ese proceso, hay muchos actores productivos mineros que están en ese proceso, y también hay otros actores productivos mineros, 455 contratos administrativos mineros que desde la gestión 2016 se han suscrito, que también les da el derecho para realizar actividad minera. Por supuesto de que en toda la actividad minera, ¿no?, hay una parte que es la minería ilegal. Son aquellas personas naturales o personas jurídicas que, qué sé yo, o sea, están viendo la cosa fácil y se están entrando a algunas áreas a obtener, a explotar este recurso natural, específicamente el oro, ¿no? Pero bueno, nosotros tenemos información de esta actividad minera ilegal. Nosotros hacemos inspecciones periódicas. Nuestras direcciones departamentales y regionales en todo el territorio del país están haciendo inspecciones, ¿no? Estamos obteniendo información. Con esa información lo que nosotros hacemos es, llamamos una inteligencia, ¿no? Acá en escritorio preparamos, vemos cuántas personas están incursionando en este delito, cómo se está realizando la actividad minera, en qué horarios, etcétera, etcétera. Hacemos esa inteligencia para después preparar una acción operativa, ¿no? Es así que desde noviembre, tengo las estadísticas desde noviembre, porque anteriormente, entre las gestiones 2016, 17, 18, 19, ¿no?, hasta donde tenemos datos, porque lastimosamente gestión 2020 no hay mucha información, se han hecho muchos operativos, Antonio y Rubén. Desde noviembre del año pasado, ¿no?, desde que asumí yo la dirección de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera, hemos hecho 6 operativos, ¿no? Y básicamente más en el norte de La Paz, Beni, Pando, pero también hemos hecho operativos en otras regiones del territorio nacional, ¿no? Entonces, tenemos esa información, estamos luchando contra esta minería ilegal. Definitivamente, uno de los objetivos de la institución es que la actividad minera se formalice,
No tenemos nada en contra de aquellas personas que hacen actividad minera, por supuesto que no, son nuestros administrados, son nuestros actores productivos mineros. Lo que nosotros queremos es que se haga una actividad minera en el marco de la norma, ¿no? Asimismo, una actividad minera responsable que respete el medio ambiente, que respete la vida humana, que no contamine, que no afecte a la flora, a la fauna, etcétera, ¿no? O sea, nosotros queremos que se haga una minería responsable en ese aspecto. Cambiamos de tema, te propongo, sí, Antonio. Claro que sí, dale. Estamos en contacto con la asambleísta del Movimiento al Socialismo, Nélida Faldín. ¿Por qué la llamamos, asambleísta, buen día? ¿Por qué la llamamos? Porque nos hemos enterado que la Asamblea Departamental aprobó una ley para regionalizar la currícula en Santa Cruz. Es de mayo. Pero nos hemos enterado recién, hemos descubierto, hemos escudriñado y encontramos de que hay serias diferencias con la misma ley Avelino Cignani en relación a la gestión de la educación. Por ejemplo, se reincorpora a la Iglesia Católica en la determinación de la currícula, lo que no pasa, por ejemplo, ahora en la currícula escolar. Vamos a saludar a Nélida Faldín, ella es asambleísta departamental de Santa Cruz por el Movimiento al Socialismo. Nélida, le hablan Antonio D'Alense y Rubén Atahuichi. ¿Cómo está, asambleísta? La anterior gestión se trabajó, o sea, se llevó en adelante, ¿no?, la propuesta de la currícula regionalizada departamental. Se debatió en la asamblea, donde pues nosotros como Movimiento al Socialismo hemos rechazado esa norma porque no está en base a la ley nacional, ¿no? Entonces nosotros somos 11 asambleístas de la bancada del MAS y ellos son 11 también, como creemos, más la bancada de los pueblos indígenas son 5, entonces como tienen alianza con la bancada de los pueblos indígenas, llevaron en adelante el trabajo de la aprobación de esta norma que es ilegal. Nosotros en su momento lo hemos denunciado, hemos dicho que es una norma ilegal porque no está en base a la normativa nacional, pues, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho, las denuncias correspondientes, y bueno, nosotros vamos a, como ya está en la Gaceta Oficial, entonces con eso nosotros vamos a tomar acciones correspondientes porque eso va en contra de la normativa nacional. Es una ley que no respeta la normativa nacional, ¿no? Ahora, asambleísta, ¿qué acción específica van a tomar? Quizás van a plantear una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional, ¿o cuál es la vía? Sí, esa es la vía, es una acción de inconstitucionalidad. Entonces nosotros, mediante esa dirección, nosotros vamos a demandar porque no es la única ley, digamos, que está la alianza entre Creemos y la bancada indígena están queriendo aprobar, ¿no? Varias leyes las hemos rechazado y hemos hecho acciones y bueno, la verdad pues que la ley también muchas veces es un proceso largo, ¿no? Pero bueno, en muchos casos nosotros hemos denunciado y hemos logrado de que no se implemente, pues, ¿no?, esas normativas. La verdad que de acuerdo al programa de gobierno que tuvo Camacho antes, uno de sus líneas ha sido pues de llevar en adelante la implementación del federalismo departamental, y con esa política es lo que se está trabajando, ¿no?, acá en la gobernación. Entonces, la verdad que nosotros en muchos casos hacemos denuncias, pero que no llega, ¿no? O sea, no llega a sentar un precedente porque, bueno, a veces la justicia está a favor de
bueno, de los que tienen más recursos económicos, pues, ¿no? Entonces, ahora, eso es lamentable lo que nosotros vivimos. ¿Qué se cuestiona de la ley asambleísta? A ver, estamos en la Gaceta Oficial. Ya ha sido publicada esta norma en la Gaceta Oficial el 7 de julio. Ley Departamental de Desarrollo Humano y Políticas Sociales para Niños y Adolescentes sobre Educación y Currícula Regionalizada de Santa Cruz se llama. En la exposición de motivos nos llama la atención. Luego dice, en los centros educativos se reconoce y garantiza la libertad de conciencia y de fe, sin imposición dogmática e ideológica, y que las madres y los padres tienen derecho a elegir la educación que convenga para sus hijas e hijos, dice la justificación, la exposición de motivos. ¿Qué motivos? ¿Qué argumentos tiene el MAS para cuestionar esta norma ya promulgada, ya vigente en Santa Cruz? En el momento del debate, nosotros hemos cuestionado de que, bueno, al no tomar en cuenta la normativa nacional para poder elaborar esta propuesta, o sea, para poder, más que todo, para tener este contenido así como lo han elaborado, entonces nosotros hemos dicho que todo contenido que va en contra de la normativa nacional, nosotros vamos a tener que, bueno, hacer una demanda, ¿no? Entonces, porque en este artículo, por ejemplo, nosotros le hemos dicho a los compañeros de que no va de acuerdo. Entonces ahí la proyectista, que es la asambleísta Paola, ella justifica de que hay un proyecto de ley a nivel nacional que es más político que pedagógico, ¿no? Entonces, por lo tanto, como Departamento de Santa Cruz no vamos a acatar ese nuevo proyecto, y por lo tanto nosotros vamos a tener nuestro propio proyecto de ley. Entonces, eso han justificado, ¿no? Y bueno, pero sin embargo, no podemos andar pues así, ¿no? Tenemos normativas a nivel nacional y en base a esa podemos legislar, normar, ¿no? Tal como nos dice el Estatuto Autonómico y la Ley Marco de Autonomía. Tenemos ya al otro lado del Zoom a don Jaime Mamani, él es viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas. Viceministro, ¿cómo está? Buen día. A Antonio D'Alencia y Rubén Atahuichi les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Entramos a materia. Sí, porque tenemos poco tiempo, nos dice. Sí. ¿No? Sí. A ver, dale. Se ha denunciado que en la interdicción a 10 toneladas de droga en Alemania, las autoridades paraguayas dijeron el origen de esta droga es boliviana. Ayer el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, ha pedido seriedad a las autoridades paraguayas para determinar o especificar o señalar esto del origen de esta droga. ¿Qué información oficial hay respecto de esto, viceministro? ¿Nos podría contar, por favor? Al respecto, mencionar sobre el secuestro de sustancias controladas en Alemania, las autoridades alemanes, los informes presumen y también mencionan que se están realizando las investigaciones en ese país, que la sustancia habría salido desde la República de Paraguay. Y hemos visto también algunas contradicciones en autoridades, por ejemplo, el director nacional de la aduana ha mencionado una hipótesis que la sustancia habría ingresado desde Colombia, Perú o Bolivia, pero también ha mencionado que se está realizando las investigaciones, pero de manera tal vez sin ningún sustento técnico, científico. Ha afirmado de manera irresponsable la secretaria nacional de antidrogas de Paraguay, afirmando que la droga habría salido desde nuestro Estado plurinacional de Bolivia, mientras no existan estudios técnicos científicos que determinen la procedencia de cocaína de países, no se puede afirmar. Nosotros mantenemos una estrecha coordinación con autoridades de la República de Paraguay, hemos tenido comisiones mixtas, reuniones técnicas operativas, y hace pocos meses, el 2 de junio de la presente gestión, la ciudad de Santa Cruz, nos hemos reunido
con el agente especial prefecto Mauro Ruiz Vallejos, donde hemos abordado la problemática del narcotráfico, y también nuestro Estado, mediante la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, ha presentado un plan de operaciones coordinados y simultáneos, porque ambos estados tenemos un problema en común, que es el problema del narcotráfico, y según los estudios técnicos científicos está demostrado que ningún país de manera unilateral, aislado, ha podido hacer frente al narcotráfico, por más que sea un país de potencia o que cuente con todos los medios logísticos, porque estas organizaciones criminales buscan métodos, formas para burlar a los controles en los estados. Y ese nos obliga a trabajar de manera conjunta en el marco de la responsabilidad común y compartida, y redoblar todos los esfuerzos en todos los estados en materia de lucha contra el narcotráfico. Viceministro, nuestro país va, mediante los canales diplomáticos, va a realizar la representación, y se va a enviar un documento para poder realizar un reclamo formal sobre las declaraciones que ha vertido la Secretaria Nacional Antidrogas de Paraguay. Viceministro, le iba a preguntar, hay otro hecho también que ha llamado la atención, que involucra a Bolivia, que es la caída de una avioneta en la Argentina, y también con un cargamento importante de droga. Y bueno, ¿qué dicen las noticias allá? Que la droga salió de Bolivia. Incluso se da nombres de un cártel que estaría funcionando en Bolivia, se da el nombre de Lima Lobo, el cártel Lima Lobo. Bueno, aprovecho para preguntarle, viceministro, ¿qué datos tenemos sobre esto que ha ocurrido en la Argentina? Y si es cierto eso de que habría un cártel en Bolivia, como dicen las noticias en Argentina, insisto. Sobre el caso de la avioneta siniestrada con sustancias controladas en la República de Argentina, mencionar dos momentos. El primer momento, el 23 de mayo de la presente gestión, nuestros radares identifican una aeronave que estaba realizando un vuelo irregular, motivo por el cual esta información fue enviada a la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Nuestros efectivos realizaron la investigación y la localización de esta aeronave, y es así, esta aeronave fue localizado en el aeropuerto de Puerto Suárez, con matrícula CP3123, y de manera inmediata nuestros efectivos dieron a conocer al Ministerio Público, y el Ministerio Público determinó el precintado de esta aeronave. Pero extrañamente nos llama la atención, el Ministerio Público ha determinado que realice las investigaciones IDIT y no así CITED, que en muchas oportunidades, cuando se registra secuestro de aeronaves, realiza el microaspirado. Y el informe de IDIT menciona que no se ha encontrado sustancias controladas que dio negativo para cocaína, y motivo por el cual esta aeronave fue devuelto el 28 de junio al señor Nilo Limón Terrazas, quien sería el propietario de esta aeronave. El segundo momento es el 18 de julio de la presente gestión. Este aeronave solicita un plan de vuelo desde Trompillo hacia el hacia el aeródromo privado de Río Negro, y una vez que llega a ese aeródromo no se ha reportado más, y esta aeronave fue encontrada siniestrada con sustancias controladas en la República de Argentina. De manera inmediata en nuestro país se han realizado todos los procedimientos investigativos. El día de ayer a las 4 de la tarde aproximadamente se ejecutó el mandamiento de allanamiento al hangar 101, que está ubicado en el aeropuerto Trompillo, donde se ha secuestrado documentación, DBR, aeronave CP2809, reitero, aeronave CP2809, aeronave CP3008, a horas 5 de la tarde aproximadamente. De igual forma se ha realizado el allanamiento al hangar 112, que está ubicado en el aeropuerto de Trompillo, donde se ha secuestrado documentación, DBR, y a horas 18:50 aproximadamente se allanó el inmueble ubicado en la zona
El Trompillo, calle Nathaniel Aguirre, número 120, domicilio que registra el señor Nilo Limón de Zazas, quien sería el propietario de la aeronave, según los registros. Y asimismo se ha procedido al arresto para fines investigativos a 3 ciudadanos. Este proceso está en proceso de investigación. En el transcurso de las horas daremos a conocer mayores detalles de la investigación que se está ejecutando en el departamento de Santa Cruz. Bueno, en los últimos días otra vez dio mucho que hablar la salud del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho. Él ha aparecido en una fotografía en uno de esos tantos audiencias virtuales que tiene, sí. Con su banda de gobernador. Y muy demacrado. Y por supuesto que esto dio mucho que hablar. Entonces, vamos a comenzar ahora, Rubén. Ya estamos al otro lado del Zoom con el director de régimen penitenciario, don Juan Carlos Limpias. Como siempre, él tiene la gentileza de atendernos. Juan Carlos, ¿cómo está? Buen día. Antonio Dalenzi y Rubén Atahuichi les saludamos. Bienvenido a La Razón Radio. Juan Carlos, hemos visto una fotografía, pero además lo hemos visto al gobernador en una de sus audiencias, es cierto, sumamente demacrado, muy distinto a como él solía ser en aquellas épocas en las que se movilizaba, en fin, cuando era líder cívico, cuando era gobernador, en fin. ¿Cuál es la situación real de salud? Ustedes tienen una última evaluación, lo han visto algunos médicos, ¿qué diagnóstico, qué podríamos decir para empezar, Juan Carlos, sobre eso? Claro, y también el día de ayer escuchábamos a la familia, declaraciones, y hemos tenido que hacer una conferencia de prensa con nuestro parte médico, cabalmente aclarar. Es muy cómodo decir se vulneran todos sus derechos. Es muy cómodo expresar que como si estuviéramos cometiendo torturas al interior del centro penitenciario o alguna situación exagerada que expresan. Nosotros rechazamos absolutamente aquellas declaraciones y por eso hemos tenido que salir una vez más a aclarar cómo corresponde, porque es nuestro trabajo, que defendemos los esfuerzos que hacemos nosotros como administración penitenciaria. No se han referido a que tiene una atención personalizada de 24 horas, 7 días a la semana, por un personal profesional médico, una licenciada en enfermería, 2 personas que están haciendo los controles diarios, no solo una vez o cuando lo requiera. Tenemos los controles diarios 2, 3, 4, 5 veces al día. Y obviamente todos esos controles son registrados en un historial médico y clínico. Hablan de que no estarían dejando entrar sus especialistas. Son sus especialistas los que han podido valorar estar en el centro penitenciario, participar de la junta médica. Y son sus médicos los que han establecido también lo que refiere a sus tratamientos, a las recetas, a los medicamentos que tiene que utilizar, y nuestro parte médicos tiene que lograr hacer cumplir estos tratamientos, y lo hacen así al pie de la letra. No mencionan de que los sueros que ingresan cada 21 días periódicamente al centro penitenciario, un personal llega desde Santa Cruz, desde principio a fin del suero, 24 horas, se queda a suministrarlo. No se menciona muchas veces el esfuerzo que ha hecho la administración, la cual ni siquiera contempla en la ley. Lo hemos asumido como una responsabilidad propia de la administración penitenciaria cuando es una persona de su familia, esposa, hijos, que se han ido turnando, que prácticamente conviven. No hay una restricción, y no se menciona que no hay una restricción de alimentos al centro penitenciario. Ellos meten los alimentos que ven y creen pertinentes. No restringimos ningún tipo de alimentación. Nosotros por esa situación rechazamos. Nos decía el director, no es nutricionista, fisioterapeuta. Por eso hemos ofrecido un personal profesional nutricionista, fisioterapeuta. Hemos ofrecido personal especialistas para poder monitorizar, no solamente que vengan sus médicos, sino también para seguir controlando en adelante después de las juntas médicas. Han sido rechazados por el privado de libertad. No se menciona esto. Cada rechazo, fecha, día, hora, nombre, apellido, está registrado en el historial médico clínico que tenemos en el centro penitenciario. Confirma nombre, apellido del privado de libertad. Tenemos todos esos descargos, pero no pensamos solamente en los descargos.
Es decir, hemos llevado, no ha querido y nos quedamos ahí. Hemos mandado una nota recepcionada mediante el centro penitenciario de la dirección del centro penitenciario de San Pedro de Chonchocorro. El director le ha dicho, si desconfía de nuestro nutricionista, fisioterapeuta, porque usted necesita actividad física, necesita tener una alimentación adecuada. Le hemos dicho, contrate, tráigase una persona de su confianza que le diga cuáles son los alimentos que debe consumir. Que venga un fisioterapeuta que le ayude a la actividad física. Hasta ahora no hay respuesta. En el tema del fisioterapeuta hay una nota reiterativa que hemos enviado. No se menciona ese tipo de esfuerzos que hace la administración penitenciaria. Y él quiere salir a un centro especializado, como plantean. Hay los conductos regulares, Rubén, Antonio, que lo pueden hacer a través de un juez de garantías, órgano judicial. El órgano judicial va a ver la pertinencia de autorizar o no una externación, si corresponde o no una externación, y obviamente si corresponde va a mandar a la administración penitenciaria pidiéndonos que nosotros cumplamos con esa orden judicial. Nosotros tenemos la facultad de sacar en casos de emergencia. Eso es lo que dice la ley. La administración penitenciaria tiene esa facultad solamente de sacar en casos de emergencia, y nosotros, de acuerdo al parte médico y las valoraciones que se hacen día a día, no se ve una emergencia. Entonces, hay los canales, los conductos para poder hacer las cosas que corresponden. Hay la familia que ve el control y los controles que se hacen a diario por parte de nuestros médicos. Hay la familia que acompaña en la alimentación todos los días. Comparten los alimentos, el almuerzo, el desayuno, la cena, ¿no? Y no se cuestionan ellos. ¿Por qué hay una baja de peso? ¿Por qué no se consume? Simplemente salen muy cómodamente a decir, hay torturas, hay vejámenes, no hay una buena atención. Pero nosotros de todo esto tenemos todos los registros. Ha llegado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al país en una misión y una visita in loco en el centro penitenciario de Chonchocorro. Han podido verificar ellos todo lo que estamos manifestando ahora en los documentos. Han podido verificar en qué condiciones vive el privado de libertad, han interactuado con él, han recibido la información de él. Así es, Rubén. Vamos a ir, estamos ya rapidito con nuestras entrevistas hoy. También podemos hablar de eso con Paola Aguirre. Estamos ya en contacto con Paola Aguirre, asambleísta departamental de Santa Cruz. La hemos convocado, Rubén, porque hemos informado también acerca de una ley que se ha aprobado en la gobernación de Santa Cruz que tiene que ver con la educación, con los niños, una currícula para Santa Cruz regionalizada. Paola ha sido principal proyectista, así que por eso la llamamos y le vamos a agradecer como siempre. Paola, ¿cómo está? Buen día, bienvenida a La Razón Radio. Antonio y Rubén le saludamos. Paola, a ver, cuéntenos en qué contexto, cuáles han sido las motivaciones para primero proyectar esta ley, que ya es ley, porque ya se aprobó, ya está en la Gaceta, promulgada. En todo, sí, promulgada se dice, ¿no? Y cuéntenos, Paola, entonces, por favor, todos los antecedentes. Así es, tal como usted refiere, la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz ha sancionado una ley departamental de currícula educativa regionalizada a nivel departamental, que ya se encuentra plenamente en vigencia y que en este momento está siendo reglamentada por el órgano ejecutivo departamental para su posterior implementación plena. Esta ley de currícula educativa regionalizada departamental emerge de una previsión normativa contenida en el Estatuto Autonómico del Departamento de Santa Cruz, que se refiere precisamente al concepto de currícula educativa regionalizada departamental, tomando en cuenta también la naturaleza concurrente de la competencia en materia de educación y principalmente el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, que consagra, por lo menos en teoría, a Bolivia como un Estado con autonomías, un Estado multiétnico, pluricultural, es decir, con una visión integral de la composición plural que caracteriza a nuestro país, ¿no? En consecuencia, nosotros entendemos que además de tener un sustento normativo, es un derecho legítimo de las regiones el poder desarrollar una currícula educativa regionalizada a nivel departamental. Esa es la organización política que tiene nuestro país, organizarnos a través de departamentos. Y en ese sentido, la Asamblea Legislativa Departamental ha trabajado este proyecto de ley
que en lo que hace es regular normativamente, diremos, los alcances de la currícula educativa regionalizada, pero es importante que la ciudadanía sepa que el contenido de la currícula misma no lo inventan los asambleístas, no lo elabora la Asamblea Legislativa Departamental, sino un consejo educativo departamental al que hace referencia el propio estatuto, que está compuesto por representantes de los padres de familia, de los estudiantes, de los maestros, de instituciones, etcétera, y que tiene como propósito construir este contenido a fin de poder ya aplicarlo en la malla curricular en los próximos años. Paola, ¿cuáles son entonces esos contenidos, los más importantes, si nos puede explicar, de esta nueva ley? El contenido de esta nueva ley básicamente es el de regular normativamente la composición, funcionamiento y marcha del Consejo Educativo Departamental. Este Consejo Educativo Departamental, cuyo funcionamiento será reglamentado por el reglamento que está trabajando ahora mismo el órgano ejecutivo, tiene como principal objetivo llevar adelante el proceso de construcción de lo que ya va a significar el contenido mismo, los contenidos mínimos de esta currícula educativa regionalizada departamental. No solamente se trata de una currícula que va a reivindicar la identidad cultural, la identidad histórica, en este caso del departamento de Santa Cruz, sino también una currícula que aborde, diremos, la mirada, la perspectiva, la idiosincrasia en diferentes materias que ha caracterizado tradicionalmente a nuestro departamento, como por ejemplo la promoción de la iniciativa privada, el modelo de desarrollo productivo cruceño, entre otros. En consecuencia, esta currícula tiene una mirada transversal a diferentes ejes que trascienden a lo meramente cultural o histórico y que va a lo social, a lo político, a lo económico. Dos preguntas, Paola, una justo con relación al Consejo. Hemos visto que participan dos iglesias, ¿no? Una es la Iglesia Católica, creo, y la otra la Iglesia Evangélica. Si nos puede explicar eso. Pueblos indígenas, sí. Y si nos puede explicar eso, por favor, ¿por qué la inclusión de estas dos iglesias? Bueno, nosotros hemos llevado adelante un proceso de socialización de la ley, ¿no? Se han llevado adelante diferentes audiencias públicas y con ese carácter participativo y democrático que nosotros tratamos de incorporar siempre a los procesos de elaboración de estos proyectos de leyes, es que se convocaron a diferentes instituciones, incluido el propio Ministerio de Educación, a través del director departamental de Educación, el señor Guayani, para que puedan ser parte de este proceso de elaboración, de discusión, de debate del proyecto de ley. Y estas instituciones han hecho llegar sus sugerencias al respecto y han pedido que ser incorporadas dentro del Consejo Educativo Departamental. En consecuencia, este proceso de socialización no solamente es dar a conocer, sino hacer parte a la sociedad civil del trabajo legislativo, y tomando en cuenta que Santa Cruz es un departamento tradicionalmente católico, ¿no? Católico, cristiano, y es por eso de que en consenso con la sociedad civil se ha decidido incorporar la Iglesia Evangélica y la Iglesia Católica dentro del Consejo Educativo Departamental. Y estamos ya en contacto con Verónica Raquel Páez Molina. ¿Le suena el apellido, Antonio? Le vamos a dar la más cordial bienvenida. Sí, Verónica Raquel. Así es. Sí, ¿no? Verónica, ¿cómo estás? Antonio y Rubén, te saludamos. Bienvenida a La Razón Radio. Es difícil, Verónica, hablar de una cantante que por su propia impronta, por sus propios méritos, por sus propias capacidades, está incursionando en la música, como es Verónica, pero es inevitable hablar de tu madre, Luisa Molina, quien ya no está con nosotros, pero nos ha dejado una herencia musical que aparentemente hasta le dio el título, el nombre al grupo de Verónica, Añoranzas. Nuestro sentido homenaje, Verónica, a través tuyo, a la familia, por Luisa Molina, que la tuvimos aquí, Antonio. Sí, me contaste ya, que sí, una entrevista. Esta mañana cuando decíamos, busquemos la entrevista con Luisa Molina, pero ¿cómo vamos a buscar la entrevista con Luisa Molina si está en el cielo? No, la entrevista que tuvimos con ella acá en los estudios. Así que, bienvenida, Verónica. Muchas gracias. Y bueno, lo que mencionabas hace un momento, hablar de mi mamá es difícil aún, ¿no? Porque ha dejado un vacío en muchos corazones, sí, en mi vida. Un vacío muy grande. Y debe ser difícil para Verónica cada vez que en una entrevista
se hable de música de ella, siempre nos vamos a referir a Luisa Molina y eso pues genera nomás cierto trauma, cierto dolor, pero resiliencia debe tener Verónica, por eso es que también se ha animado a incursionar en la música con este grupo Añoranzas. ¿Deviene este nombre de la canción que tanta fama le dio a tu mamá, Vero? Bueno, el grupo Añoranzas es quien ahora me está acompañando en esta nueva etapa de mi vida. Tras el fallecimiento de mi mamá, ellos me han abierto los brazos y me están tomando de la mano, ¿no? Y guiándome en cada paso que doy. Es el grupo que le ha acompañado a mi mamá desde sus primeros pasos como solista. Ajá, entonces hay un tránsito de Luisa Molina a Verónica con el grupo Añoranza. Ahora entendemos. Sí, ahora está más claro, Verónica. ¿Cómo te defines tú como cantante? ¿Tienes algo que dejó tu mamá? ¿Qué te gustaba de ella? ¿Qué te gustaría imitar de ella? ¿Y qué cosas propias también tienes tú? Tiene el timbre de voz. Yo le encuentro algún timbre de voz parecido. Eso quería decir yo al principio, ¿no? Alguna vez que la escuché cantar, creo que canta como su mamá. Pero a ver qué dice ella. Bueno, de todo lo que me dejó mi mamá, la herencia más grande, aparte de la voz y el talento, la verdad es que es el cariño, el amor, las bendiciones, los abrazos que me da su público, colegas de arte, amistades, hasta exalumnos, porque ella era profesora de educación física, y el recibir tanto cariño, tanto amor, pues le quedo infinitamente agradecida a mi mamá. La verdad que no, yo no pensé ni imaginé que iba a ser de esa forma, pero si hay algo que quisiera imitar de mi mamá es esa gentileza, esa forma de ser humilde, de transmitir una genuidad, ¿no? Ser sincera, amable, cortés, con todos, porque todos somos iguales. Y creo que es una característica que tenía mi mamá y por eso la recuerdan muchos, porque mi mamá pues era de todos, para ella todos eran iguales, ella los quería a todos por igual. Verónica, ahora estás preparando un recital con el grupo Añoranzas. Cuéntanos por favor de esto. Así es, bueno, ya se cumplió el 2.º año de la partida de mi madre y bueno, con el grupo Añoranzas hemos decidido nuevamente juntarnos con el público de mi mamá, con el público que la ha seguido por toda su carrera artística y rendirle un homenaje. En esta ocasión, a comparación del año pasado, para todos los que han asistido al homenaje que hicimos el año pasado, voy a cantar más temas yo. Algo que quiero aclarar es que el año pasado yo no podía cantar más de 4 canciones y eso me costó muchísimo el poder interpretar esas 4 canciones porque era muy difícil escuchar su voz, pero ahora ya estoy más fuerte. Aún hay canciones que no puedo escuchar, hay videos que no puedo ver, pero quiero volver a encontrarme con el público que la seguía a mi mamá y juntos, ¿no? Cantar esas canciones que bueno, nos llegaron al corazón, revivieron muchos momentos en nuestras vidas. Vamos a estar el martes 25 de julio y miércoles 26 de julio en el Teatro 6 de agosto, junto con el grupo Añoranzas. Verónica, ¿cómo te has atrevido, primero el año pasado, a hacer este concierto? ¿Qué antecedentes previos tenías? ¿Te has ocupado de estudiar música o es una condición innata de ti, tratándose de tu madre, el cantar? Bueno, yo nací aquí en La Paz y crecí obviamente rodeada de música y músicos y artistas. De muy chiquitita, estoy hablando 5 o 6 años, mi mamá ya me empezó a incursionar en lo que es el canto, pero empecé con la fonomímica. Ajá. Y después estuve en concursos allá en el exterior, ya son más de 20 años que vivo en el exterior,
en cursos de fonomímica y regresé a mis 13, 14 años para terminar la preparatoria aquí, ¿no? En La Paz, y fui parte del grupo femenino Alba. Estuve con ellas casi 2 años, entonces ahí pues yo tocaba percusión y hacía coritos, y cada vez que venía mi mamá pues le apoyaba con los coros. Regreso a Estados Unidos y allá hay grupos musicales bolivianos, ¿no? Con quienes me reunía y aún me sigo reuniendo y a cantar y a practicar. Pero lo más importante es que durante toda mi vida mi mamá siempre ha estado atrás de mí. O sea, enseñándome, ¿no? Yo vengo de la escuela de Luisa Molina. Entonces, recuerdo en mi recámara allá en Estados Unidos, horas estábamos, 3, 4 horas en un día, ¿no? Y cantaba y me decía, Vero, no, así no. Tienes que hacer así. Trata de hacer esto de nuevo. Entonces, vengo de la escuela de Luisa Molina, ¿no? Y tal vez muchas de las personas que me escuchan cantar dicen, no, pero es igualito. Es que ella me enseñó. Claro. Vengo de la escuela de mi madre. La Razón Plus presentó La Razón Radio, una manera distinta de contar las noticias y marcar el ritmo de ellas. Actualidad, entrevistas y comentarios. Estuvo con ustedes Rubén Atahuichi y Antonio Dalense.